Bueno, pues buenas tardes. Como decía, está con nosotros Pedro López Calero, director de operaciones de Secalflor, que nos va a hablar de paneles que ahorran agua. Una técnica que nos parece muy interesante y que, y que vamos a conocer. Así que tiene la palabra Pedro López. Bueno, muchas gracias, Aurora. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad a mí y a Secalflor, a la empresa que represento, de poder estar en este ciclo de jornadas que tanto bien nos están haciendo a los profesionales y a las empresas del sector. Pues bueno, yo afronto esta presentación más bien un poco también como ejercicio, ¿no?, de conocimiento mío sobre el sector, porque nos encontramos ahora mismo en un cambio de paradigma, ¿no? Siempre ha habido sequías, ¿no? Pero quizá tan continuas y tan salvajes como las que estamos sufriendo continuamente en España y concretamente en Andalucía, pues nos pone ante un reto, ¿no? Si a esto también le ponemos el nuevo marco normativo en el que también parece que estamos empezando a meternos dentro, ¿no?, en este cambio de un poco de mentalidad desde el sector agrario, ambiental, cualquier ciencia que trabaja en el medio físico, pues es algo que a mí me daba la curiosidad de ordenar un poco, porque seguramente que se encuentran oportunidades de negocio y sobre todo de mejora, ¿no? Cuando algo cambia, siempre surgen oportunidades. Así que, bueno, pues yo he enfocado la presentación como la sequía, como un reto al que nos mostramos, ¿no? Voy a intentar hacer una fotografía de cómo está la situación, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta desde el sector para poder afrontar con garantía nuestros negocios. Un pequeño análisis del nuevo marco normativo, ¿no?, de las nuevas oportunidades o también retos que nos ponen desde la administración, y bueno, también presentar al sector un poco la solución que nosotros desde Secalflor aportamos para poder hacer frente a estos retos. Pues bueno, pues parece obvio, pero buscando definiciones de qué era la sequía, pues para poner en esta jornada, a mí al final la que más me convencía por la visión que iba a darle a la ponencia era la del Miteco, ¿no? Es una anomalía transitoria, importante lo de transitoria, que es más o menos prolongada, caracterizada por un periodo de tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a la normal, ¿no? Es la que nos da el Ministerio de Transición Ecológica. Y es un concepto, para mí, bueno, creo que para empezar hay que dejar claro desde el punto de vista más o menos técnico los conceptos que utilizamos a diario para poder abordar con garantías a lo que nos enfrentamos, ¿no? Para poder dimensionar el problema y para poder atacarlo según el sector o las necesidades que tú tengas. Como decía, es importante lo de transitorio, también lo es transitorio el concepto de escasez, que es el desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda de agua dulce en un área determinada, siempre teniendo en cuenta también la infraestructura, el precio y todo lo que de forma externa tiene que ver con este abastecimiento de agua. Otro es el estrés hídrico, que se produce cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad disponible durante un periodo determinado, no es la demanda, sino la disponible, y todas ellas son temporales. También importante conocer el concepto de aridez, ¿no?, que todos lo tenemos muy claro, pero que yo me quedo sobre todo también con que la aridez es estructural y además es permanente, ¿no? Es básica de un clima, y por tanto pues, la característica que la define es la de baja de precipitaciones anuales o estacionales, pero de forma permanente. Otros conceptos que nos van a también a poner mucho en una posición u otra según los tengamos en cuenta a la hora de abordar nuestra problemática o nuestra área de negocio es los diferentes tipos de sequía. Por un lado tenemos la sequía meteorológica, que
que se produce cuando existe una escasez continua de precipitaciones y se relaciona con el comportamiento del sistema océano-atmósfera. Influyen tanto factores naturales como antrópicos. Está vinculado a una región específica y, bueno, es la sequía que da origen a los restantes tipos de sequía, ¿no? No solamente se tiene en cuenta, no se tiene en zonas de gran extensión porque evidentemente las condiciones atmosféricas cambian. La hidrológica es la que se produce cuando los cursos de agua o los volúmenes embalsados se encuentran por debajo de lo normal durante un plazo temporal, ¿no? Puede demorarse meses o años según el inicio de la escasez pluviométrica, que es la sequía que hemos definido antes, la meteorológica, y incluso puede que ni siquiera se manifieste si la pluviometría se restablece enseguida y no da tiempo a que el agua llegue o salga de los embalses. Otra es la agrícola o hidroedáfica, que es el déficit en la zona de radicular y que no solamente se calcula para un cultivo. Cada cultivo tiene una demanda y son diferentes no solamente en la región, sino también para cualquier cultivo. Y por último, la socioeconómica, que es la que al final nos llega al bolsillo, ¿no? Que es en la que de verdad afecta al ser humano en, digamos, su actividad económica o que no tenga que ver directamente con la agricultura, con el medio ambiente, etcétera, sino que la que sufrimos todos por ser ciudadanos, la que conlleva también no solamente problemas económicos, sino de salud, etcétera, etcétera. Entonces, conocer qué tipo de sequía estamos sufriendo y cómo la estamos sufriendo, pues es interesante para poder abordar el problema según lo abordes desde un sitio o de otro. La situación en España, pues desde el punto de vista de la sequía prolongada, bueno, primero decir que para abordarlo o para afrontar los problemas de sequía de la administración se ha dividido España en comarcas, ¿no? Se llaman unidades, en este caso, en unidades territoriales de sequía, en las que están incluidas dentro de las cuencas hidrográficas y tienen asociados uno o más embalses. Nos da un retrato, una fotografía muy fiel, una imagen, una instantánea de cómo está cada mes o cómo se desarrolla la sequía y también ayuda a los técnicos a planificar la gestión del recurso. En este caso, gracias a las últimas lluvias que hemos tenido a lo largo de este inicio de año, afortunadamente, pues bueno, desde el punto de vista de la sequía prolongada, pasan de 50 a 42, ha habido una reducción de 12 comarcas en toda España que han salido de la sequía prolongada, aunque siguen manteniéndose dentro las que peor lo están pasando, ¿no? Y donde más se están viendo los efectos de la sequía, que son las internas de Cataluña, las nuestras de Mediterránea Andaluza, la de Costa del Sol, en Ebro, que aún quedan 6, en Júcar 4 y en el Guadalquivir, que también está sufriendo esta sequía de forma muy particular, que quedarían 3. Hemos bajado en porcentaje significativo, del 17 al 12%, y esto bueno, ha ocurrido en un mes gracias a estas precipitaciones que hemos tenido. Sin embargo, la escasez, que es el término que definíamos antes, ¿no? Que era el desequilibrio entre la oferta y la demanda, sí que continúa igual, e incluso ha habido una comarca que se ha unido a este grupo y tenemos 45 comarcas. Ahí lo vemos, las más afectadas, como ya sabemos todos, en Cataluña, en el norte en el sureste de España y la Costa del Sol y el centro de Andalucía y sur de Extremadura y Ciudad Real y Castilla-La Mancha, ¿no? Es donde más se está haciendo sentir esta escasez por diferentes causas, además de la ausencia de pluviometría en esta zona, ya que ya es habitual, también por la demanda agrícola y por la demanda turística y etcétera, ¿no? Es donde más estamos sufriendo ahora mismo la sequía.
Bueno, hemos pasado de tener un 22% en emergencia y un 11% en preemergencia o alerta. O sea que la situación, como todos sabemos, es difícil, ¿no? Yo recomiendo también que estos informes que el Ministerio saca cada mes son muy interesantes de seguir porque ya te digo, nos da una fotografía muy clara sobre la situación. En cuanto a previsiones, un poco bueno, no son malas noticias, tenemos varios organismos que predicen, que nos dan estas predicciones. Tenemos la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, en nuestro país, y tenemos también el Observatorio Europeo de la Sequía, ¿no? Tenemos ahí en vuestra izquierda, podéis ver cómo la probabilidad ni es mayor ni menor que de precipitaciones en esta edad, perdón, en esta época del año, solamente en la cornisa cantábrica en Galicia, donde sí parece que en estos tres próximos meses la probabilidad va a ser más alta que lo normal. Y lo que sí tenemos es también, bueno, desde el punto de vista de la predicción del Observatorio Europeo, eh, el que utiliza imágenes Sentinel y modelos que se calculan a partir bueno, de algoritmos matemáticos, pues nos da que sí que que va a haber, que hay probabilidades que haya un aumento de las condiciones especialmente húmedas en la zona sur de España, suroeste, y en la zona centro, en la zona norte de Andalucía y del sur de Extremadura y Ciudad Real. No son malas noticias, pero bueno, lo normal es que en esta época del año pues llueva, ¿no? Entonces eso es lo que nos dicen las predicciones. Eh, También comentaros que en la página del Ministerio se tiene acceso, porque cuando tenemos muchas veces dudas en qué se puede usar, dónde se puede usar, en qué uso está permitido el agua en estas condiciones, podemos consultar en la página del Ministerio todos los planes especiales de sequía de todas las demarcaciones hidrográficas de España, donde podemos encontrar desde índices de explotación, niveles de garantía, tipo de demanda de déficit de suministro en hectómetros cúbicos por año, garantía volumétrica según los usos permitidos en periodo de sequía, etcétera. Estos planes especiales de sequía lo que hacen es activarse en la administración competente en el momento en el que se detectan estos periodos de sequía o la zona de emergencia, se declara la emergencia por sequía, pues se activan directamente y es donde se prevalecen unos usos por encima de otros y donde cada cuenca tiene los calculados con criterios técnicos que se puede utilizar y dónde se puede utilizar. Causa de la sequía, pues natural y antropogénica, ¿no? Son las dos causas que nos encontramos. La primera, bueno, tenemos dos ejemplos muy, muy claros y que conocemos todos, que es el niño y la niña. Tiene que ver con patrones de circulación atmosférica y variación de actividad solar, fenómenos de interacción entre océano y atmósfera, etc. Son más predecibles o su modelación, sus previsiones son más previsibles, también por los datos que hemos tenido hasta ahora, en los que el cambio climático no afectaba tanto a nuestras condiciones atmosféricas que los originados por el ser humano, ¿no? En el que el calentamiento del planeta, propiciado por el uso de combustibles fósiles, degradación ambiental, la deforestación, los incendios, el mal uso de los suelos y la sobreexplotación, pues altera los sistemas ecológicos naturales. Este último es el que quizá podamos comparar de algún modo con el paso de sequía a aridez, ¿no? Las sequías pertinaces y más recurrentes con ciclos más cortos pues pueden llegar a hacer que una zona se convierta en árida debido a la influencia del cambio climático. Preparando esta ponencia, pues bueno, me he encontrado viendo precisamente el plan especial de sequía del Guadalquivir,
que tenemos ahí a la derecha, un poco la sequía identificada desde el año 30 que se tiene el registro. Se ha movido un poco, pero bueno, los números más o menos se ven que está identificado por ejemplo, el 49-51 y vemos que a los albores del 50 tuvimos en Andalucía, en España, una temperatura media que superaba en 1 grado ya, bueno, fue temporal, pero bueno, superó en 1 grado la media normal de la temperatura en España. Identificamos ya una primera sequía, ¿no? Está claro que el aumento de temperatura va a influir sobre la sequía. A mí lo que me llamó la atención fue que conforme vamos adentrándonos en el siglo y terminando para comenzar en el 21, vemos que los episodios de altas temperaturas medias que llegan en el 2022 hasta 2 grados superiores a la media que se registra en España, pues conforme se van haciendo más persistentes esta subida de temperatura, pues vamos viendo que los ciclos de sequía se van acortando y que ya prácticamente cada 7-10 años tenemos una sequía de importancia al menos en la cuenca de Guadalquivir. Estoy convencido que en todas las demás encontraríamos lo mismo. Si tenemos en cuenta el comité, es decir, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, bueno, pues constatamos algo que ya sabemos, ¿no? Y que debemos de creer y tener en cuenta y ser conscientes de que esto es así, sobre todo en el ámbito en el que desarrollamos nuestra profesión, ¿no? Y del que depende también el patrimonio vegetal, nuestra infraestructura verde y en la salud de nuestros suelos. Como vemos, el gráfico es muy elocuente, es decir, tiene mucha información. Vemos que la línea negra que va haciendo zigzag desde el que se van tomando datos en el 1850 hasta el 2020, que son las temperaturas, bueno, pues registran igual que en el gráfico anterior, cuando se supera la media hasta ese periodo de tiempo, pues vamos viendo que hasta en el 2019 pues, se encuentra en una escalada y que luego todos los escenarios que se montan en torno a la línea que se hace más recta y con una tendencia ascendente de forma recta, pues de forma directa, pues vemos que todos los modelos que se montan y que se crean nos dicen que evidentemente todas las toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera, pues en parte van directas a aumentar la temperatura de la atmósfera y por tanto modifica la recirculación de masa de temperatura y que modifican las condiciones, ¿no? Hacen que aún tengamos mucha más sequía. Y periodos mucho más virulentos y más continuos en el tiempo. Estamos en camino de alcanzar las peores de las previsiones. Lejos queda ya el Acuerdo de París, en el que cerramos un aumento máximo de 1,5, 1,5 grados en todo el planeta. Ya nos encaminamos a superar los 2, lo que supondrá un escenario en el que cada año tendremos de media unos 4 meses de sequía, de media, y la regeneración de estos episodios implicará un agotamiento significativo de los volúmenes almacenados en los envases. O sea que es algo con lo que nos estamos encontrando y que no va a ir a la baja. Es decir, todo lo que sea va a ir subiendo. ¿Qué tenemos y qué nos vamos a encontrar en España? Bueno, datos de un estudio de AON Europa, una aseguradora, cifra en el 2023 una pérdida ya monetizada en dinero, no estamos hablando de recursos, sino solamente dinero de 5.500 millones de euros en nuestro país. Además de, entre España y Francia, pues se contabilizaron hasta 8.300 muertes debido a la sequía. Ya no, como decía, es importante el dinero, es decir, directamente
Esto va a nuestros bolsillos, nos está costando dinero la sequía, eso lo sabemos todos, pero también es necesario tener en cuenta la pérdida de patrimonio, los riesgos de incendios forestales, como estamos viendo también en las previsiones que ya tenemos. Bueno, la de la izquierda es algo que ya estamos sufriendo en España, cuando tenemos una medición actual de 1,7 grados por encima de la media y que van a ir a peor en cuanto se va aumentando vamos adentrándonos en años, hasta llegar a, bueno, pérdidas de biodiversidad y lo que es súper importante y más importante es la salud y el riesgo de muertes que de forma directa o indirecta producen estas sequías pertinaces, ¿no? España es el segundo país con más estrés hídrico de Europa. El 75% de nuestro territorio está en peligro de desertificación. Ya hemos experimentado la disminución de las precipitaciones anuales entre 3 y 11 milímetros desde la década de 1950 y en 2021 fue el tercer año consecutivo más seco de la península ibérica. ¿Qué podría seguir pasando? Pues bueno, están previstas sequías, no lo digo yo, lo dicen informes de Greenpeace y de Naciones Unidas. Tenemos que esperar sequías 10 veces peores que las actuales. Las ciudades del sur de Europa, incluidas muchas regiones de España, experimentarán un aumento de las condiciones de sequía, como estamos hablando. Mucho más probable serán estas sequías. En las grandes áreas del Mediterráneo se prevé que la frecuencia de sequía extrema sea entre un 150% y un 200% más probable a 2 grados y más de un 200% si llegamos a los improbables 4 grados, ¿no? Que sería ya algo muy grave. El impacto sobre el sector agrícola, que es el más directo, ¿no? El que más se puede monetizar. Tendremos periodos prolongados de sequía y de calor que reducirán la disponibilidad de agua para rendimiento y que amenazarán los rendimientos agrícolas y que, por supuesto, aumentarán los precios de los alimentos, cosa que ya estamos sufriendo y estamos viendo. Las precipitaciones, además, serán irregulares e intensas. En la última década, en muchas partes de España, especialmente en el sur y en el centro peninsular, han experimentado una disminución en la cantidad de lluvia, o nieve que cae cada año, y cuando llueve, pues llueve muy mal, ¿no? Que es lo que decimos, llueve de forma torrencial. Si a eso le añadimos que el suelo no está preparado, que está desnudo, que muchas veces se ha abandonado estas zonas verdes o zonas forestales por precisamente la falta de agua, pues estas lluvias se encuentran que campan a sus anchas para erosionar y poder seguir haciendo estragos en nuestras zonas verdes. Habrá menos lluvias, pero más intensas, como estamos diciendo, y también algo que también estamos viendo que habrá aumento de inundaciones, debido también un poco también a ese reservorio que hace el suelo y que hace que la escorrentía no sea tan potente en algunas zonas, pues hay previsiones de que aumente hasta en un 10% en comparación con el periodo de referencia que tenemos o podríamos, bueno, está previsto también que aumenten el riesgo de inundación. Por supuesto, también la variabilidad, es decir, pues habrá zonas donde habrá cambios estacionales, en donde se prevía mucha precipitación que caiga menos y viceversa, ¿no? Es básicamente un poco lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las estrategias, ¿no?, que están a nuestro alcance? Pues bueno, las vemos y las ponemos en marcha con los recursos que tenemos a nuestra disposición, pero vamos, básicamente las tenemos aquí, ¿no? Son el monitoreo y el pronóstico de las precipitaciones, la gestión integral de los recursos hídricos de una forma más acorde con las necesidades y con la recarga de acuíferos y la diversificación de las fuentes de agua, infraestructura y tecnología. También conocemos muchos datos que existen muchas pérdidas de agua a lo largo de las conducciones
aunque no somos de los peores países de Europa, estamos en un 17% de pérdida de agua en las conducciones. Europa también va a hacer una apuesta en los próximos años porque se reduzcan en todos los países europeos estas pérdidas por agua bueno, investigación y desarrollo. El agua es una prioridad global, se requiere inversión en infraestructuras resilientes, sistemas de alerta temprana y prácticas de uso sostenible del agua, en la adaptación agrícola con cultivos resistentes a la sequía y técnicas de riego eficientes. En conclusión, la sequía y la inundación desafían no solo la estabilidad económica y social de las naciones que no estamos más afectadas, sino que abordar estos desafíos requiere un enfoque multidisciplinario, uniendo política, economía, ciencia y tecnología, con el fin último de construir un futuro más resiliente, ¿no? Estas son las herramientas que tenemos a nuestro alcance y las herramientas que tiene a mano la Administración, pues son la planificación y las políticas públicas, ¿no? La elaboración e implementación de planes de prevención y mitigación de la sequía y la lucha contra el cambio climático a nivel local son las herramientas que tiene la Administración para poder gestionar y poder ordenar el recurso de manera eficiente. Evidentemente no es una tarea fácil. Además, hasta estos últimos años en los que los modelos nos han enseñado a comportarnos contra la sequía, no teníamos ni siquiera herramientas de planificación. Estos planes de emergencia y especiales de sequía pues no son una herramienta que al menos mitiga los grandes efectos que tienen estas sequías en el territorio bueno, cada vez más vamos mejorando en nuestras políticas de eficiencia. Pero insisto en que todos somos conscientes que la Administración tiene que también ponerse las pilas en cuanto a la sequía. Para lucha contra el cambio climático también conocemos muchísimas políticas que se están desarrollando. Normalmente no tienen muy buena prensa, no nos gustan porque nos ponen las cosas difíciles, pero insisto, el escenario que tenemos encima es muy desalentador y estas políticas son necesarias porque entendiendo todas las posturas de todos los sectores, ahora estamos viviendo el agrario, pero en otro momento han sido otros sectores, incluso hasta el del consumo urbano y indirectamente el del turismo. Pues tenemos insisto, en un marrón, ¿no? Digámoslo encima, que es muy difícil de paliar si no somos conscientes que hay que cambiar cosas porque si no, no vamos a poder cambiar nada. Vamos a llegar a un momento en el que no podamos ni siquiera gestionar porque se le escapa de nuestras manos la gestión del agua y del medio físico, ¿no? Del medio ambiente. Bueno, como novedades en este marco comunitario, pues bueno, tenemos que poner, como siempre, el ojo en Bruselas, que son las políticas que al final se desarrollan y se vertebran en los territorios. Como novedades, pues bueno, tenemos la nueva PAC 2023, ¿no? Que nace ya con una gran controversia, ¿no? Porque algunos la tachan de muy verde, otros que se queda corta. En fin, ahora podremos ver un poco por dónde va y qué es lo que nos afecta a nosotros en nuestro sector. Otra ley polémica, otro reglamento es el del uso sostenible de productos fitosanitarios, que bueno, de momento está parado ahí en Bruselas, está un poco en el limbo hasta que no pasen las elecciones europeas. Y la que sí está aprobada, que es la ley de restauración de la naturaleza. Os voy a dar unas cuantas pinceladas de en qué nos afecta o dónde podemos encontrar nosotros oportunidades. Insisto que cuando todo cambia puede haber oportunidades y lo vamos a ver de forma rápida. Bueno, la nueva PAC básicamente está basada en dos premisas. Una son las buenas condiciones agrarias y medioambientales, que son 10. Aquí os he resaltado en rojo las que veo que afectan a lo que nos ocupa, ¿no? En este caso sería desde el sector agrario, y esto también lleva por conexión a otros sectores, ¿no? Es decir, lo que se cumpla en el sector agrario está claro que va a tener su equivalencia en otros sectores. Pues bueno,
vemos que se va a hacer se va a apostar por una condicionalidad reforzada en el mantenimiento de los pastos permanentes, en protección de humedales y turberas. En estas dos básicamente es por secuestro de CO2, algo que es básico ahora mismo para la Unión Europea y en mi opinión, para el resto también del mundo, por supuesto, y de personas, ¿no? Es decir, el secuestro de CO2 es uno de de los grandes retos que tenemos para poder mitigar los efectos del cambio climático. También actúa sobre los márgenes de los ríos. Se tendrán que crear franjas de protección para evitar la percolación de fitosanitarios hacia hacia la red de agua, ¿no? Que luego llega al final a espacios urbanos. La degradación y erosión del suelo. La cobertura mínima de suelo también para evitar suelos desnudos en los periodos más sensibles. Y bueno, también se deberán de mantener los elementos del paisaje, prohibir cortar setos y árboles en época de anidación de aves y prohibir y convertir o arar los pastos permanentes. Insisto, también para intentar fijar el máximo CO2 posible. Y bueno, luego también una que está creando mucha polémica, que es la fertilización sostenible, ¿no? Y abandonando cada vez más el uso de químicos en toda actividad que está relacionada con el medio físico. Otra de las herramientas de la PAC es los requisitos legales de gestión, que están basados en directivas ya aprobadas y que están en vigor. En este caso, será obligatorio respetar el ámbito de la política de agua, sea la que sea, para el sector agrario o como ya lo hacen en otros sectores. Y bueno, la contaminación de aguas producidas por nitratos también es algo que se va a cumplir y que hay, bueno, un poco el control, ¿no? que pretende la Administración sobre el sector agrario. En la conservación de los hábitats naturales va a ser también una premisa importantísima en esta nueva ley. La comercialización de productos fitosanitarios también que cambian. También será importante la hora de comprar y vender semillas y productos fitosanitarios. Y el uso de plaguicidas. Esto en cuanto a la PAC de 2023, la nueva PAC se nos avecina. La polémica norma de uso de recursos de fitosanitarios. Bueno, pues su principal objetivo con el que se presentó el borrador fue el de reducir los plaguicidas en un 50% y los fertilizantes en un 20%. El Parlamento Europeo rechazó este borrador bueno, si la ley era mala, bueno, para el sector estaba teniendo muchas críticas, sobre todo desde el sector del césped deportivo. Bueno, incluía algo bueno, ¿no? Este borrador que se echó para atrás, que era que, bueno, que se habían sacado los campos de golf fuera de estas zonas sensibles, por lo que la adaptación iba a ser mucho más pausada y se iba a tener en cuenta de otra forma un poco más laxa, ¿no? Bueno, el borrador ha sido derogado, como ya he dicho, y está pendiente de aprobación. No sabemos si se aprobará si se presentará otro o cuál será la decisión de la Comisión Europea para esta nueva ley que nos afecta muchísimo. La que sí está aprobada, la Ley de Restauración de la Naturaleza, también ha tenido críticas. Yo, en mi caso, en el caso que nos afecta, lo veo como una gran oportunidad. La Unión Europea ha puesto sobre la mesa muchísimos recursos y espera que hasta 2030 se hagan muchísimas, en algunos casos el 2030 y otros en el 2050, se actúe de forma directa y de forma muy potente en sectores, sobre todo en ámbitos que estaban muy degradados. Aquí vemos, bueno, algunas premisas, ¿no? De las más importantes que he querido destacar. Se recuperará al menos un 20% de áreas terrestres y marítimas para 2030 y todos los demás ecosistemas que necesiten restauración para 2050. Se buscará mejorar la biodiversidad, cumpliendo con los objetivos climáticos y se fortalecerá la seguridad alimentaria. Es una consecuencia de esto mismo. Los Estados miembros deben trabajar para restaurar hábitats específicos como bosques y humedales, alcanzando un 30% de mejora para 2030, aumentando un 60% para 2040 y 90% para 2050. Y la ley también abordará biodiversidad en los ecosistemas agrícolas y establece metas para la restauración de turberas drenadas, el mantenimiento de CO2. Bueno, para
terminar un poco y contaros qué es lo que podemos hacer desde Secalflor nosotros para ayudar al sector y para mitigar este cambio, bueno, los efectos de la sequía y luchar contra el medio ambiente. Bueno, pues nosotros somos una solución que ahorra agua, mejora el suelo y favorece el crecimiento óptimo de las plantas. Es un producto 100% natural, que es eficaz, está aprobado, lleva una experiencia de 40 años en Europa. Nosotros acabamos de llegar prácticamente a España y además es un producto que es fácil de instalar. Bueno, ahí lo veis un poco la foto arriba, son paneles componentes 100% naturales, fibras vegetales, almidones y sales minerales, su composición. Están caracterizados porque tienen una alta capacidad de almacenamiento de agua, reducen la evapotranspiración, permiten la infiltración, es decir, no crean ningún tipo de perfil que hace que pueda haber pudriciones, etcétera. Y hemos tomado incluso más, pero bueno, tenemos hasta datos de que se reduce el riego hasta en un 50%. Mejora la estructura del suelo, incrementando los mesoagregados. No solamente tiene una capacidad de absorción de agua per se, el panel, sino que también al mejorar el suelo y mejorar la estructura, lo que hace es hacer que el suelo tenga una salud óptima, mejore su estructura, aumente el componente materia orgánica y haga que el propio suelo también sea capaz de retener agua por sí solo, mejorando su salud. Es un producto de muy bajo peso, lo que lo hace ideal para su colocación en techos verdes, es muy versátil. Tenemos informes de la Universidad de Málaga en el que nos acreditan que se reduce la salinidad del suelo hasta un 50%. Es compatible con otros productos, incluso hemos estado comprobando que se producen sinergias que mejoran no solamente el estado del suelo, sino multiplican el beneficio del producto que se pone junto con Secalflor. Mejora el tiempo de germinación hasta en un 50% sobre todo de muchísimas de las especies cespitosas. Tenemos ensayos hechos de 2 y 3 días, ahora veremos en reducción de germinación de ryegrass. Y bueno, como he dicho antes, pues es un producto muy versátil. Con un solo producto podemos dar respuesta a muchos problemas. Es un producto que es 100% natural, como he dicho antes, es totalmente basado en la filosofía de economía circular, está hecho con productos restos de poda, con productos naturales. Tenemos certificaciones, estamos certificados con marcas, con logos muy importantes en Europa, con Marchamos, perdón, como es el Ecocer, el DIN Cerco, en el que nos certifican en el primero para agricultura ecológica, el segundo como material hecho más de un 85% de carbono, y no solamente, sino que tenemos también el 100% biobasas, que dice que estamos el 100% hecho con materiales naturales. Nuestro ámbito de aplicación, pues bueno, el control de erosión y mejora del suelo, infraestructura verde urbana y espacios verdes, techos verdes y césped deportivo. El primero, control de erosión, es básicamente además porque surgió este producto en Alemania. Es un producto que está fabricado en Alemania, que se desarrolló en Alemania para dar respuesta a los problemas de erosión que había en las minas de cielo abierto para poder crear suelo sobre el que poner empezar a hacer las acciones de corrección y de renaturalización de forma mucho más garantía. Ahí tenemos dos ejemplos llevados a cabo por nuestros compañeros en Alemania, que es la restauración de una mina de cielo abierto, Cottbus, y la restauración de un talud, perdón, en Berlín, apto para control de la erosión y de restauración de taludes en carretera. Se comporta muy bien creando suelo. Este es un proyecto que hicimos en Córdoba junto con la Universidad de Córdoba, en el que utilizamos los paneles para crear suelo en las pozas de las cárcavas que hay formadas en el olivar. Era un sistema que funcionaba con
con estos especies de legos que había diseñado la Universidad de Córdoba para parar el agua y es un material que se comporta muy bien creando suelo, donde ahí vemos que solamente había roca madre. También otro de nuestros sectores, la infraestructura verde urbana y los espacios verdes. Hemos empezado a trabajar en el ajardinamiento con árboles en Pozo Blanco, en un programa de ajardinamiento que tienen puesto en marcha. También se ha puesto en zonas verdes y en rotondas, en isletas, en el ayuntamiento de Fuenlabrada, sobre todo para el mantenimiento de la vegetación. Más donde peor llegaba el agua y donde más difícil era el establecimiento de la vegetación. En Jaén estuvimos también ayudando bueno, el revertimiento de este jardín en parterres y en los bancales. Vemos que también nuestro producto es muy útil para utilizar en alcorques, es decir, poniendo una plancha, un perfil de planchas en el fondo del alcorque, poniendo luego el árbol, el cepellón, cerrando y cerrando con la capa superior con otra capa de paneles, pues lo que hace es que creamos un bulbo de humedad artificial en donde está la raíz, reduciendo muchísimo las necesidades de agua porque ni se viene por percolación hacia perfiles más bajos, más subterráneos, ni se evita la pérdida por evapotranspiración al quedar cerrado el, digamos, el alcorque por encima. Techos verdes, otro de nuestros compañeros en Alemania, es uno de los sectores donde más trabajan, básicamente porque allí es está la cultura del techo verde, además que en España, bueno, está comenzándose en la zona de Cataluña y del Levante a apostar por este tipo de infraestructura. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona acaba de sacar hace días, creo, no hace más de un mes, una ayuda directa a la instalación de techos verdes, donde te subvencionan hasta el 60%, 80%, no recuerdo muy bien, pero dependiendo si es modificación o nueva instalación, la subvención es bastante alta. Y bueno, pues también estamos teniendo nosotros nuestra oportunidad en España de empezar a montar techos verdes con nuestro sistema. Y vemos un poco, tenéis en la zona izquierda el proceso de montaje, con su antirraíces, encima geotextil, encima irían nuestros paneles que tienen muy bajo peso y son muy útiles para poder retener el agua y soltar la que no sea necesaria. Esto insisto, es decir, el panel tiene ahora lo vemos en las especificaciones técnicas, una gran capacidad de absorción de agua, pero con la que no puede, la deja pasar hacia abajo y en este caso en un medio físico, un medio natural, se perdería y en la zona de techos verdes pues va hacia su desagüe y estupendamente. Vemos aquí en un techo en Córdoba que pusimos Sedum y que el techo está perfectamente. Además, bueno, aquí contar que lo pusimos justamente en finales de octubre del 2023, que fue cuando tuvimos estas lluvias totalmente inesperadas y muy fuertes en toda Andalucía, en Córdoba. Registramos el día después de poner este panel 114, 120 litros por metro cuadrado. El panel se comportó perfectamente, drenó y bueno, ahí vemos que tenemos el techo verde de una forma, un aspecto increíble. El césped deportivo, ya también teníamos muchas referencias de nuestros compañeros de Alemania, donde se han instalado campos de golf con nuestros paneles en Zwolle, en Suiza, en Abu Dhabi, en Arabia Saudí, perdón, donde teníamos mucha bibliografía donde apoyarnos. Este fue nuestro primer proyecto en España, fue la construcción de este TI, en el que, bueno, una variedad de festuca, el césped se instauró perfectamente y lo vemos el aspecto que tiene, 2 o 3 meses después de haber realizado la siembra, y además también se ha utilizado en regeneración de greens y con restauración de calvas en los greens y mejora de densificación del césped. Esto es en Foresos, en Valencia, en el club de golf. Ahí vemos
un ensayo controlado que hicimos, en el que vemos ahí un ryegrass que con 24 días tiene ese aspecto de la raíz, que llega hasta 13 centímetros. Ahí vemos que la raíz, la planta hace suyo el panel, hace que lo atraviesa perfectamente, se instala y lo que hace es aprovechar el agua que queda ahí almacenada. Este tuvo un riego en los 3 primeros días, hasta que germinó la planta, un riego normal, en el que, para no comprometer la germinación, se regó de forma normal, 3 litros por metro cuadrado, 3 veces al día. Y luego se pasó a tener un riego de 1,2 litros por metro cuadrado cada 2 días. Ese es el aspecto que tienen las raíces 24 días después de haber recibido ese riego. Aquí, como decía, bueno, este cliente tritura nuestro panel y le da otra utilidad, que es el de mezclar con sustrato y con semillas el propio Secal Flor, en proporción de un 20%, y ponerlo encima de las calvas hace que la germinación sea más rápida y que, bueno, los periodos de cierre de greens o de zona de juego sean muy pequeñas y son también muy efectivos de esta forma. La última foto, la de la derecha, es bueno, es un agrosti a los 5 días de su plantación. Había hecho un micro pinchado con aportes de Secalflor posteriormente en los agujeritos que se van abriendo. De Secalflor triturado también con semilla. Y ya tenemos 5 días después el agrosti saliendo por el corte donde se hizo el pinchado. En cuanto a las propiedades físicas, bueno, pues ahí la tenemos. Otra de las ventajas que tiene también nuestro producto es que al estar hecho de material natural, tiene a disposición del suelo, de la planta, por metro cuadrado, lo que tenemos ahí, vemos que hay 28 con casi 30 gramos por metro cuadrado de nitrógeno orgánico, de fosfato hasta 16, hasta casi 17 en formato mineral y orgánico, en el potasio en una cantidad de 11 gramos por metro cuadrado, el carbonato 250 gramos por metro cuadrado y de magnesio, que también tiene una proporción que puede ir conforme se va degradando el producto y formando parte del suelo, va generando y va suministrando esta cantidad de nutrientes al suelo. También destacar, tiene un poder de absorción de hasta 12 litros por metro cuadrado, una capacidad de absorción por FP1, con una resistencia a la erosión de 8 a 10 años. En función, esto también comentamos, en función del uso del panel, puede variar la cantidad de la vida útil, pero nunca menos de 5 años está presente nuestro panel en el suelo, y durante estos 5 años va generando, va beneficiando al suelo de la forma que os está contando. Una vez que el panel se degrada al 100%, pasa a formar parte del suelo, pero bueno, en 5 años ya hemos tenido tiempo a que la planta se instale y que el suelo haya pasado de ser un suelo de baja calidad a un suelo totalmente sano y rico en humus. Bueno, ahí tenéis también un poco las características en peso volumétrico, las dimensiones, son paneles de 0,6 por 0,8, con una anchura de 2,5 por 2,5 centímetros 3. También comentar que el producto no aumenta de volumen para nada, nunca aumenta de volumen, o sea que el peligro de descalce de una planta se reduce a 0. Absorbe agua, pero no aumenta de volumen, muy importante, y otra de las características que es muy interesante para utilizar en jardinería. Bueno, aquí comentar un poco, hemos sido reconocidos en España y en Europa con diferentes premios y nominaciones, entre ellos bueno, destacar el Mar Agri-Food, reconocido como producto para la sequía en el Plan de Sequía Andalucía por la agencia Trade, el Transfiere, es decir, premios que premian, valga la redundancia, nuestro buen hacer. Y bueno, ahí dejar una imagen de nuestra fábrica en Alemania, cómo se fabrica nuestro contacto y número de teléfono. Y bueno, eso es todo. Aquí acaba la presentación. Espero que no os haya aburrido y que os haya parecido interesante.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, ¿qué tal? Yo creo que se ha explicado bastante bien y bueno, ya tenemos preguntas de nuestro asistente. Por ejemplo, aquí hay una de José Vera que dice, somos productores de planta ornamental en contenedores pequeños de plástico reciclado. Actualmente estamos integrando o potenciando maceteros biodegradables. ¿Podrían ser estos de este material que retendría la humedad y además serían biodegradables? Me gustaría tener el contacto telefónico, o sea, el teléfono tuyo. Por supuesto, bueno, ya he quitado he quitado la presentación. El Sí, pero teléfono, a mí me lo pedí a través mío, cualquier cosa que queráis de Pedro, yo tengo su correo electrónico y su teléfono. Si él me autoriza, pues sin problema. totalmente. Bueno, y por contestar un poco a su pregunta, pues mira, nosotros estamos probando nuestros paneles también con la Universidad de Córdoba en planta en contenedor. Estamos probándolo ahora mismo en Alcornoque. Nosotros estamos viendo la utilidad del panel, además de para retener agua, jugar un poco también con la capacidad que tiene de mantener el agua en un perfil determinado, es decir, jugar un poco para que la raíz, en este caso que queremos que del Kerku sea lo más profunda posible para luego no comprometerlo en campo, pues poniéndolo en zonas bajas para que la raíz crezca hacia abajo. También estamos jugando en frutales, nosotros jugamos con la posición del panel en superficial, por ejemplo, en aguacate, donde necesitamos que la raíz tenga más crecimiento horizontal para que al estar más húmeda la parte superior, la raíz pues tenga más desarrollo de forma horizontal. Si pudiese utilizarse como contenedor, la verdad que nosotros empezamos, la empresa comenzó a desarrollar ese tipo de utilidad y se quedó un poco ahí. Fue cuando vino la pandemia y se quedó un poco parado. La verdad es que sí, a mí me interesaría muchísimo hablar contigo y que pudiésemos probarlo porque en realidad lo que hace es mantener el agua y un receptáculo mucho más agradable y útil para según qué cultivo. Así que cuando quieras podemos hablar. Yo te estoy pasando ya su teléfono por WhatsApp, José. Mm, Mire, también hay otra pregunta de Rocío Alvear que dice, ¿cuál es la durabilidad del material? Es decir, ¿se degrada con el paso del tiempo? Sí, el material tiene una vida útil de, ya he comentado, unos 5 años. Se va degradando y formando parte del suelo. Es decir, no es que vaya desapareciendo, va creando literalmente suelo útil y suelo rico. Para formar humus directamente. Es decir, cuando tú ha desaparecido el panel totalmente a los 5 o 6 años, lo que tienes es un suelo totalmente sano y con muchas materias orgánicas que tenías antes. O sea que el, que el material sí se va degradando hasta formar parte del suelo. También hay otra pregunta de Merche Rosalén que dice, bueno, ¿sería adecuado para usarlo en jardineras urbanas con arbustiva o vivaces sin riego o con riego manual? ¿Tenéis algún ejemplo de esto? Sí, sí, totalmente. El panel el uso que se le puede dar para aporte, ya sea arbóreo o arbustivo, es muy útil porque eh, aparte de que va a retener la humedad en la zona más baja de la raíz, si se pone también arriba, pues lo que hace es que se evita la evapotranspiración. Nosotros tenemos ya material puesto en jardineras con estupendo resultado sin riego, a ver, sin riego. Yo siempre lo que digo, ¿no? Es decir, nuestro producto ayuda, pero no hace milagros. Es decir, sin riego total, jamás, ¿no? Lo que sí es cierto que es verdad que aprovecha mucho la humedad del ambiente para poder incorporarlo en el suelo y que ese agua no se escape por evapotranspiración. Es decir,
estamos mejorando las condiciones de evapotranspiración del suelo. O sea que se reduce muchísimas veces muchísimo el agua. Además, nosotros insistimos a nuestros clientes que por favor no rieguen de más. Es decir, porque va a ser una pérdida de agua, incluso si regamos de más podemos tener también problemas de utilizar agua de más en ese cultivo y fastidiar. Es decir, no hay, si utilizamos este producto no hay que regar o eso, o como dice Merche, dejar un poco sin riego al agua, digamos, pluvial y, y sí, pues la respuesta es que sí, que tenemos esa experiencia. He visto aquí antes que pregunta por la Y sanidad hay del una suelo. pregunta de Juan Dugo que me la he Sí, saltado, en sí, donde dice eso, de qué material o de qué forma de actuar tiene este producto para afirmar que reduce la salinidad. ¿A esa te vale. refieres, no? Sí, sí, el producto es un dato que nos dio la Universidad de Málaga, el laboratorio de suelos, eh, porque no es de que está hecho el material, sino que reduce el suelo no se lava tanto como si no tuviese, como si no tuviese el panel. Es decir, lo que hace es que evita que se lave el suelo y que se reduzca la, la concentración de iones, ¿no? Es decir, el producto lo que hace es que haya menos escorrentía, se retenga más agua, el suelo a través de la creación de materia orgánica pueda retener mucho más materia y que se reduzca la salinidad y no se produzca un lavado del suelo. Vale, Juan García de Reinvir dice que si tenéis alguna experiencia del comportamiento de estos paneles con diferentes tipos de riego, goteo superficial, goteo enterrado, aspersión. Sí, pues los clientes ya lo han utilizado con prácticamente todo el tipo de riego. Lo que insisto en que nosotros decimos y tenemos comprobado es que se reduzca el agua de riego, tanto el tiempo como la cantidad de agua, porque pensamos que el panel retiene 12 litros por metro cuadrado y que va aportando ese agua al suelo en una velocidad de 2-3 litros por metro cuadrado en función es decir, si no se tiene agua, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad del panel para mantener el suelo húmedo. Si tenemos ese dato de 12 litros por metro cuadrado, pues casi de una semana, ¿no? De 6 litros perdón, de 6 días en el que el panel sigue dando agua al suelo. O sea que tenemos experiencias con cualquier tipo de riego, en goteo con frutales, en goteo enterrado también y aspersión con césped y sedum. Muy bien. Bueno, pues a ver, hay más preguntas. Yo tenía una en mente porque, por ejemplo, ¿en qué porcentaje habéis evaluado que estos paneles reducen el agua? ¿En qué porcentaje y cómo lo habéis hecho para, o sea, mm, qué Ujú, sí. pruebas tenéis? Pues el 50% es una media. Hemos puesto nosotros en todas nuestras pruebas y las desarrolladas también por nuestros compañeros en Alemania, se hacía eh, prueba, cultivo con riego y cultivo sin riego. Se sensorizaba y al final se tomaban mediciones de estado vegetativo del cultivo, sin tener en cuenta, es decir, sin tener en cuenta solamente el agua, ya se producía un mejoramiento, una mejora del cultivo en todos los cultivos en todas las pruebas que hemos llevado a cabo. Eh, También se dejaban a muerte, es decir, a ver cuánto aguantaba el cultivo sin riego en una y en otra, y en otro, y en otro, en el testigo y en el de utilizar el panel. Y hemos tenido siempre de media 50%. En algunos casos, en experiencias que también han tenido nuestros clientes que le hacemos el monitoreo y hacemos el seguimiento, pues hemos tomado nosotros el dato por ejemplo, en este último que he mostrado, en el que es el dato tan bueno que hay que nombrarlo, ¿no? Pero es algo que se sale de la norma. Ahí podríamos calcular hasta un 80% de ausencia de riego o de ahorro de riego.
pero nosotros siempre jugamos con la media y un 50%. Además, las universidades, ahora mismo la Universidad de Málaga acabó con su prueba, seguimos trabajando con diferentes universidades y con centros de investigación y obteniendo los datos que me estás comentando. Siempre que ponemos nuestro panel, hacemos el seguimiento para tener cuantas más pruebas, mejor. Y poder también derivar a nuestros clientes para que puedan tomar referencias y llamar sin ningún tipo de problema a nuestros otros clientes. Muy bien. Hay aquí también otra pregunta que Juan Dugo pregunta. ¿Este material soporta sin modificar características técnicas la hidratación y la deshidratación? ¿O una vez hidratado, la recomendación es que no se seque? El panel se comporta como un perfil más en el suelo, no como una capa, ojo. No se forma ningún tipo de capa perjudicial para la vegetación. Es un perfil más, es decir, si se deshidrata el panel es igual que un suelo, tarda mucho más, es decir, la inercia en este caso es mucho mayor porque la humedad tarda más en desaparecer, pero el panel se seca y se deseca en función de la cantidad del agua. De hecho, esa es su gran virtud. Es decir, si tiene mucha agua, si es deficitaria de un agua y puede almacenar agua, la almacena y en el momento dado en que por mm, causa externa hay menos agua en el suelo, por capilaridad, el agua sube hasta zona donde la planta puede utilizarla. Es decir, ese es el gran beneficio del producto. Y una pregunta, ¿el precio de los paneles es competitivo? Porque si me imagino que si se pone en grandes extensiones, esto tiene que tener un coste que permita, pues, hombre, que se amortiza con el ahorro del agua, ¿no? Pero ¿podría decirnos el precio aproximadamente? ¿O esto depende de la... El precio ahora mismo, a ver, nosotros depende, por contestar a tu pregunta y no irme primero por las ramas. El, en proyectos más grandes nosotros podemos jugar también con una especie de rappel, ¿no? Con un precio más bajo. Tenemos en cuenta que es un producto que se fabrica en Alemania, que tenemos que traer de Alemania y que estamos en un momento en el que estamos haciendo un estudio para poder fabricar en España, donde es mucho más barato la fabricación, pero además el transporte también la cuestión logística es mucho más barata, ¿no? La huella de carbono, me imagino. ¿Y en dónde estáis pensando producir? Pues estamos barajando Córdoba. Nosotros nuestra oficina está en Córdoba, donde también tenemos nuestro laboratorio, y estamos pensando en Córdoba. Esto reduciría mucho el precio. Sin embargo, el precio, aún sin ser un producto baratísimo, es un producto que amortiza con creces su precio porque ya no solamente es el ahorro de agua que tienes tú en el cultivo, sino la tasa de mortalidad, el tener que retirar el cultivo en el que has puesto, en el que lo has puesto porque se te ha secado. Y luego, por supuesto, la energía y la mano de obra que conlleva el riego. Es decir, estamos reduciendo muchísimo no solamente el agua de riego, sino las repeticiones de riego a lo largo de la semana. O sea que eso a lo largo de 5 años es mucho dinero. Es que Sí. te ahorras con el panel. Hay otra pregunta también Olga María Comino dice, ¿se pueden comprar en pequeñas cantidades? Me gustaría probarlo en un pequeño huerto. Sí, sí, pues, nosotros de momento, desde que hemos llegado a España, nosotros servimos a todo y a todo el mundo, todo lo que nos pide, para eso está la cosa, ¿no? A todo el que nos pide. Otra cosa es lo que estaba comentando antes, es decir, por escala, el precio en proyectos de mayor superficie es Pero, es menor de que el de... aparato, Sin embargo, sí, lo que sí nos comprometemos siempre es a todo el cliente que se hace con nuestro producto, tiene la asistencia técnica desde principio a fin. Y a fin quiero decir hasta que el producto ha dejado de funcionar, o funcionar no, ha desaparecido a los 5 años, perdón, no ha dejado de funcionar, sino que es decir, todo nuestro equipo está directamente
volcado a ayudar al cliente a instalar bien el producto. E insisto, es un producto muy versátil y en función de lo que se va a utilizar con el producto, cómo se va a utilizar y dónde se va a utilizar, recomendamos una forma de instalación, no una forma de instalación, sino las condiciones de instalación, que es diferente. Instalarlo es muy fácil. Instalarlo se pone el panel sobre el suelo desnudo, se cubre con el material, sea sílice, sustrato, el que vaya a utilizar el greenkeeper, el jardinero, el técnico para poner el producto. Y luego se semilla o se pone el TP. En función, lo que variaría según el uso, pues sería a lo mejor, no, sería Mi compañero de trabajo. el, el espesor Somos 4, el de... inversor, Pedro. Uy, perdón, ya había alguien hablando, ya lo he silenciado. Perdón, continúa, Pedro, por no, favor. el espesor de la capa sobre la que se pone la semilla y bueno, pues eso sería lo que tendría siempre el cliente en nosotros, el estar siempre a su lado hasta para que el producto pueda obtener el mejor rendimiento. Muy bien. También quería yo preguntar, en los sistemas, no sé si vosotros habéis abordado los sistemas urbanos de drenaje sostenible, los SUD, ¿sabes a lo que me refiero, Sí, no? sí. Estamos ahora mismo en un proyecto en Córdoba, en el Parque de Levante, que se está terminando ya y nosotros, bueno, entramos ya al final, ¿no? Porque es un proyecto que se está ejecutando en el tema de arbolado y que nos están proponiendo el utilizarlos ahí. Además de corrección de cárcavas, también para la protección de la salida de invernales, donde es muy difícil, muy parecido a lo que he comentado en la presentación de la cárcava, donde es muy difícil que se instale la semilla, la hidrosiembra, pues ponerlo ahí, tanto en sub como en las cárcavas que, bueno, en este caso los desagües o la escorrentía que produce el invernal y también en mantenimiento del suelo en Cárcava. Así que vamos a comenzar también a trabajar en ello porque hasta ahora no habíamos tenido experiencia de ejecución. Vale. Joaquín Pérez pregunta, ¿una aproximación de precio por metro cuadrado? A ver, en función de lo que nosotros trabajamos, y insisto que habría que conocer el proyecto. Precio de venta al público último, es decir, como comentaba Olga, de proyectos más o menos pequeños, tenemos fijado en torno a 11 euros por metro cuadrado. En proyectos, digamos, ya te digo, de cliente final y de retailers, ¿no? De proyectos pequeños. Sin embargo, conforme se va aumentando la superficie de metro cuadrado, pues vamos también intentando no, lo que pasa es que al final es más barato mover ese tipo de productos en más cantidades que en menos cantidades. Vale, muy Pero bien. bueno, yo lo que ahí recomiendo es que se pongan en contacto con nuestro departamento de ventas y estudiamos el proyecto juntos y seguro que el precio no va a ser un problema. Pues nada, Joaquín, si quieres el teléfono de Pedro López, te lo paso y lo consultas con ellos, ¿no? Le paso tu Sí, sí, teléfono. sí, por supuesto, totalmente. Vale, pues ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera intervenir? Que no son pocas. Está todo el mundo ahí calladito. Perfecto, muchas gracias, dice Joaquín. Bueno, pues le paso tu teléfono, Joaquín. Pues bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. La exposición ha sido muy buena. Muchas gracias. Bueno, sobre todo porque es que tenemos unos años que como bien decía al principio de la presentación, tenemos una sequía importante, ¿no? Y estamos obligados a reducir el consumo de agua. De hecho, ya hay comunidades donde se restringe
el riego de, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Que hay Ujú. que ha habido un problema, que hay un problema grande porque ya se ha restringido el tema del riego, ¿no? Y aquí, pues, si las cosas no van bien, continuaremos con esta sequía. Así que nada, así, muchas gracias, interesante la propuesta. Claudio Dorato, tal vez en algunos años llegue a la Argentina, claro, porque es que nos ve desde Argentina. Ya, llámanos, Claudio, llámanos. Eso reducimos nosotros el tiempo de espera. Pues nada, Claudio, si quieres hablar con Secalflor, pues nos mandas un correo pidiéndonos su contacto y encantados te contestamos. Así que nada, Sara Velasco, que muy interesante, muchas gracias y yo creo que nada, que damos por finalizada la jornada. Un placer, Pedro, por tu conocimiento y tu explicación y por contestar la respuesta. Así que hasta la próxima. Cuando quieras, aquí estamos para vosotros. ¿Vale? Que tengáis buena tarde, de lo que queda de tarde. ¿Vale? Muchas gracias y buenas tardes a todos. Venga, pues hasta luego.